San Francisco Giants vs Baltimore Orioles, predicción de la MLB, 17 de septiembre de 2024. Giants en Orioles, Blake Snell abrirá para San Francisco. Snell tiene 18 aperturas en 2024 con una efectividad de 3.52 y un whip de 1.12. El zurdo tiene una tasa de ponches de élite del 33% con 10.9% de bases por bolas. Sus rodados están en 42.3% con 0.59 jonrones por 9 entradas. Albert Suárez abrirá para Baltimore. Suárez ha aparecido en 29 juegos y tiene una efectividad de 3.39 con un whip de 1.29. El derecho poncha al 18.8% con 7.7% de bases por bolas. Su porcentaje de rodados es de 35.3% con 0.83 jonrones por 9 entradas. Snell ha permitido 2 carreras limpias o menos en 11 de 12 aperturas. Suárez ha permitido 2 carreras limpias o menos en 6 de 7 aperturas. En sus últimos 10 juegos, el bullpen de los Orioles tiene una efectividad de 6.21. En sus últimos 7 juegos, los Giants batean para 206 y los Orioles para 194. Juega a San Francisco y Baltimore bajo 8. Minnesota Twins vs Cleveland Guardians, predicción de la MLB, 17 de septiembre de 2024. Twins en Guardians, Seby Matthews abrirá para Minnesota. Matthews, en 6 aperturas en 2024, tiene una efectividad de 7.11 y un whip de 1.66. El derecho tiene una tasa de ponches del 22.3% y 4.1% de bases por bolas. Sus rodados están en 40.2% con 2.84 jonrones por 9 entradas. Gavin Williams abrirá para Cleveland. Williams tiene 14 aperturas con una efectividad de 5.23 y un whip de 1.39. El derecho poncha al 24% con 9.7% de bases por bolas. Sus rodados están en 38.5% con 0.96 jonrones por 9 entradas. Matthews ha permitido 15 carreras limpias y 6 jonrones en 10 y un tercio entradas en sus últimas 3 aperturas. Williams, en sus últimos 4 juegos, tiene una efectividad de 5.50 y un whip de 1.22, afectado por las bases por bolas. El bullpen de los Guardians está en mejor forma con una efectividad de 1.51 en sus últimos 10 juegos, comparado con el 5.20 de los Twins. Al comenzar esta serie, los Guardians habían ganado 8 de los últimos 10 contra los Twins. Minnesota tiene un récord de 9-21 como desvalido visitante de más 1-0-0 o más, con una pérdida de menos 11 unidades, y 7-20 en la carretera contra equipos ganadores con una pérdida de menos 13.5 unidades. Cleveland tiene un récord de 32-11 en casa con un retorno de más 18.1 unidades. Juega a Cleveland menos 118. Atlanta Braves vs Cincinnati Reds, predicción de la MLB, 17 de septiembre de 2024. Braves en Reds, Grant Holmes abrirá para Atlanta. Holmes ha aparecido en 22 juegos con una efectividad de 3.79 y un whip de 124. El derecho tiene una tasa de ponches del 23.7% con 4.8% de bases por bolas. Sus rodados están en 45.6% con 0.82 jonrones por 9 entradas. Brandon Williamson abrirá para Cincinnati. Williamson ha hecho 3 apariciones con una efectividad de 2.08 y un whip de 0.77. El zurdo poncha al 22% con 6% de bases por bolas. Sus rodados están en 38.2% con 1.38 jonrones por 9 entradas. Un FIP de 4.63 sugiere un aumento en la efectividad basado en su forma. Holmes ha permitido una carrera limpia o menos en 7 de sus últimas 8 aperturas. En sus últimos 7 juegos, los Braves batean para 232 y los Reds para 235. Cincinnati tiene un récord de 16-25 cuando se les asigna una línea en casa entre más 1.25 y menos 125, con una pérdida de menos 10.5 unidades. El bullpen de los Reds tiene una efectividad de 5.05 en sus últimos 10 juegos. Juega a Atlanta menos 118. Los Angeles Dodgers vs Miami Marlins, predicción de la MLB, 17 de septiembre de 2024. Dodgers en Marlins, Bobby Miller abrirá para Los Ángeles. Miller, en 12 aperturas en 2024, tiene una efectividad de 8.17 y un whip de 1.69. El derecho tiene una tasa de ponches del 27.9% y 11.9% de bases por bolas. Sus rodados están en 42.9% con 2.83 jonrones por 9 entradas.
Darren McCone abrirá para Miami. McCone ha aparecido en 8 juegos con una efectividad de 7.06 y un whip de 1.81. El derecho poncha al 10.6% con 8.5% de bases por bolas. Sus rodados están en 32.7% con 1.84 jonrones por 9 entradas. Miller, en sus últimas 6 aperturas, tiene una efectividad de 9.93 y un whip de 1.76. McCone, en sus últimas 3 apariciones, ha permitido 10 carreras en 13 y 2/3 entradas. Los Dodgers batean para 262 en sus últimos 10 juegos. Los Dodgers tienen un récord de 16-9 al over enfrentando a equipos de la Liga Nacional que permiten 4.5 carreras por juego o más. Miami tiene un récord de 51-18 al over en casa. Juega a Los Ángeles y Miami over 9.5. Boston Red Sox vs Tampa Bay Rays, predicción de la MLB, 17 de septiembre de 2024. Red Sox en Rays, Nick Pivetta abrirá para Boston. Pivetta, en 24 aperturas en 2024, tiene una efectividad de 4.24 y un whip de 1.14. El veterano poncha al 29.5% con 6% de bases por bolas. Sus rodados están en 32.2% con 1.74 jonrones por 9 entradas. Shane Baz abrirá para Tampa Bay. Baz tiene 11 aperturas en el año con una efectividad de 3.28 y un whip de 1.19. El derecho poncha al 20.2% con 9.7% de bases por bolas. Sus rodados están en 39.9% con 1.04 jonrones por 9 entradas. Pivetta ha permitido 2 carreras limpias o menos en sus últimas 3 aperturas. Baz ha permitido 2 carreras limpias o menos en 4 aperturas consecutivas. El bullpen de los Rays está en mejor forma. Sin embargo, en sus últimos 7 juegos, los Rays batean para 228 y anotan 2.3 carreras por juego. El récord del equipo detrás de Pivetta es 6-1 contra equipos perdedores en la carretera con un retorno de más 4.7 unidades. Juega a Boston menos 110. Washington Nationals vs New York Mets, predicción de la MLB, 17 de septiembre de 2024. Nationals en Mets, Mitchell Parker abrirá para Washington. Parker, en 27 aperturas en 2024, tiene una efectividad de 4.24 con un whip de 1.27. El novato zurdo poncha al 21% y otorga 6.4% de bases por bolas. Los rodados están en 37% con 1.07 jonrones por 9 entradas. Tyler McGill abrirá para Nueva York. McGill ha aparecido en 13 juegos con una efectividad de 4.48 y un whip de 1.32. El derecho poncha al 27% con 9.6% de bases por bolas. Sus rodados están en 38.6% con 0.87 jonrones por 9 entradas. Un FIP de 3.52 sugiere una posible disminución en la efectividad basada en su forma. Parker, en sus últimas 5 aperturas, tiene una efectividad de 3.38 con un whip de 1.28. McGill ha permitido 4 carreras limpias en 15 y 1/3 entradas en sus últimas 3 aperturas. Ambos bullpens tienen efectividades superiores a 4 en los últimos 10 juegos. Washington batea para 218 en sus últimos 7 juegos y los Mets para 206. El récord del equipo detrás de Parker es de 6-1 como desvalido visitante de más 1.00 a más 1.50. Nueva York tiene un récord de 9-6 al over enfrentando a equipos que son superados por 0.5 carreras o más por juego. Juega a Washington y Nueva York over 7.5. Detroit Tigers vs Kansas City Royals, predicción de la MLB, 17 de septiembre de 2024. Tigers en Royals, Casey Mize abrirá para Detroit. Mize, en 19 aperturas esta temporada, tiene una efectividad de 4.47 con un whip de 1.40. El derecho poncha al 17.2% y otorga 5.6% de bases por bolas. Los rodados están en 47.9% con 1.05 jonrones por 9 entradas. Cole Ragans abrirá para Kansas City. Ragans tiene 30 aperturas con una efectividad de 3.32 y un whip de 1.15. El zurdo poncha al 29.6% con 8.4% de bases por bolas. Sus rodados están en 39.6% con 0.78 jonrones por 9 entradas. Mize, en su regreso a la rotación, ha permitido 17 carreras limpias con 4 jonrones en 16 entradas. Ragans ha permitido 2 carreras limpias o menos en 6 de 8 aperturas. Ambos bullpens han estado en gran forma en los últimos 10 juegos,
pero Detroit ha bateado para 270 en sus últimos 7 juegos. El récord del equipo detrás de Ragans es de 7-2 en juegos nocturnos con un retorno de más 4.2 unidades. Detroit tiene un récord de 5-15 en la carretera contra equipos que son superados por 0.5 carreras por juego o más, con una pérdida de menos 9.1 unidades. Kansas City ha ganado 6 de los últimos 7 contra los Tigers. Juega a Kansas City menos 155. Philadelphia Phillies vs Milwaukee Brewers, predicción de la MLB, 17 de septiembre de 2024. Phillies en Brewers, Zach Wheeler abrirá para Filadelfia. Wheeler, en 29 aperturas esta temporada, tiene una efectividad de 2.60 con un whip de 0.97. El veterano poncha al 27.9% con 6.9% de bases por bolas. Sus rodados están en 42.3% con 0.90 jonrones por 9 entradas. Frankie Montas abrirá para Milwaukee. Montas, en 27 aperturas, tiene una efectividad de 4.49 con un whip de 1.34. El derecho poncha al 21.4% con 9.9% de bases por bolas. Los rodados están en 41.5% con 1.17 jonrones por 9 entradas. Wheeler ha permitido 2 carreras limpias o menos en 8 aperturas consecutivas. Montas, en sus últimas 4 aperturas, tiene una efectividad de 4.13 con un whip de 1.08. Ambos bullpens han estado en gran forma en sus últimos 10 juegos. Filadelfia batea para 210 en sus últimos 7 juegos y Milwaukee para 235. El récord del equipo es de 7-0 al under detrás de Wheeler cuando son favoritos de menos 125 a menos 175 en la carretera. El equipo es 3-1 al under detrás de Montas como desvalido local de más 1.00 a más 1.50. Juega a Filadelfia y Milwaukee under 7. Oakland Athletics vs Chicago Cubs, predicción de la MLB, 17 de septiembre de 2024. Athletics en Cubs, Mitch Spence abrirá para Oakland. Spence ha aparecido en 32 juegos esta temporada con una efectividad de 4.33 y un whip de 1.35. El novato derecho poncha al 19.3% con 7% de bases por bolas. Los rodados están en 49.4% con 1.11 jonrones por 9 entradas. Jordan Wicks abrirá para Chicago. Wicks ha aparecido en 10 juegos con una efectividad de 5.27 y un whip de 1.61. El zurdo poncha al 20.1% con 9.5% de bases por bolas. Los rodados están en 39.5% con 1.32 jonrones por 9 entradas. Spence ha permitido 2 carreras limpias o menos en 8 de sus últimas 10 aperturas. Wicks, en sus últimas 2 aperturas, ha permitido 10 carreras limpias con 4 jonrones y 8 bases por bolas en 8 entradas. Chicago batea para 229 contra equipos de la Liga Americana. El récord del equipo detrás de Wicks es de 1-3 en casa. Oakland tiene un récord de 17-3 en sus últimos 30 juegos en la carretera con un retorno de más 11.3 unidades. Juega a Oakland más 1.38. Pittsburgh Pirates vs St. Louis Cardinals, predicción de la MLB, 17 de septiembre de 2024. Pirates en Cardinals, Bailey Falter abrirá para Pittsburgh. Falter, en 25 aperturas esta temporada, tiene una efectividad de 4.20 con un whip de 1.27. El zurdo poncha al 16.8% con 7.4% de bases por bolas. Los rodados están en 34.6% con 1.05 jonrones por 9 entradas. Lance Lynn abrirá para St. Louis. Lynn tiene 22 aperturas con una efectividad de 3.96 y un whip de 1.36. El veterano poncha al 21.3% con 8.6% de bases por bolas. Sus rodados están en 36.5% con 1.21 jonrones por 9 entradas. Falter, en sus últimas 4 aperturas, tiene una efectividad de 5.06 con un whip de 1.41. Lynn ha permitido 2 carreras limpias o menos en 6 de sus últimas 7 aperturas. El bullpen de los Cardinals está en mejor forma. El récord del equipo detrás de Falter es de 4-8 en la carretera, con una pérdida de menos 1.9 unidades. El equipo detrás de Lynn tiene un récord de 7-1 como favorito en casa de menos 125 a menos 175, con un retorno de más 5.5 unidades. Juega a St. Louis menos 132. Toronto Blue Jays vs Texas Rangers, predicción de la MLB, 17 de septiembre de 2024. Blue Jays en Rangers, Chris Bassitt abrirá para Toronto. Bassitt,
en 29 aperturas en 2024, tiene una efectividad de 4.20 con un whip de 1.41. El veterano poncha al 23% con 8.5% de bases por bolas. Los rodados están en 40.8% con 0.99 jonrones por 9 entradas. Nathan Eovaldi abrirá para Texas. Eovaldi, en 26 aperturas, tiene una efectividad de 3.67 y un whip de 1.09. El derecho poncha al 24.4% con 5.9% de bases por bolas. Los rodados están en 48.7% con 1.30 jonrones por 9 entradas. Basit, en sus últimas 3 aperturas, tiene una efectividad de 2.50 con un whip de 1.33 y un buen nivel de ponches. Eovaldi tiene una efectividad de 4.50 en sus últimas 7 aperturas. El bullpen de Texas tiene una efectividad de 5.58 en los últimos 10 juegos, y el equipo batea para 197 en sus últimos 7 juegos. Toronto tiene un récord de 12-8 en la carretera frente a equipos que promedian 4.4 carreras por juego o menos, con un retorno de más 3.6 unidades. Juega a Toronto más 120. Arizona Diamondbacks vs Colorado Rockies, predicción de la MLB, 17 de septiembre de 2024. Diamondbacks en Rockies, Jordan Montgomery abrirá para Arizona. Montgomery ha aparecido en 23 juegos con una efectividad de 6.23 y un whip de 1.65. El zurdo poncha al 14.9% y otorga 8.2% de bases por bolas. Los rodados están en 43.1% con 1.08 jonrones por 9 entradas. Ryan Feltner será el abridor para Colorado. Feltner tiene 27 aperturas con una efectividad de 4.89 y un whip de 1.39. El derecho poncha al 20.5% con 7.6% de bases por bolas. Los rodados están en 44.1% con 1.19 jonrones por 9 entradas. Montgomery tiene una efectividad de 4.85 con un whip de 1.38 en sus últimas 4 aperturas. Feltner ha permitido 2 carreras limpias o menos en 4 de sus últimas 5 aperturas. Arizona está bateando para 328 en sus últimos 7 juegos. El récord del equipo detrás de Montgomery es de 5-3 en la carretera en juegos nocturnos. El equipo tiene un récord de 4-2 como desvalido local con una cuota de más 1.25 o mayor detrás de Feltner, con un retorno de más 3.8 unidades. Juega a Colorado más 1.36. Chicago White Sox vs Los Angeles Angels, predicción de la MLB, 17 de septiembre de 2024. White Sox en Angels, Davis Martin abrirá para Chicago. Martin ha aparecido en 10 juegos esta temporada con una efectividad de 4.14 y un whip de 1.35. El derecho poncha al 21.7% y otorga 8.9% de bases por bolas. Los rodados están en 47.5% con 1.09 jonrones por 9 entradas. Griffin Canning abrirá para Los Ángeles. Canning ha aparecido en 29 juegos con una efectividad de 5.35 y un whip de 1.41. El derecho poncha al 17.3% con 8.7% de bases por bolas. Los rodados están en 40.4% con 1.61 jonrones por 9 entradas. Davis tiene una efectividad de 3.60 con un whip de 1.17 en sus últimas 7 aperturas. Canning tiene una efectividad de 6.11 en sus últimas 8 aperturas. Ambos bullpens han estado en buena forma en los últimos 10 juegos. Los Ángeles batea para 220 en sus últimos 7 juegos. Chicago tiene un récord de 4-4 como desvalido visitante con una cuota de más 1.00 a más 1.50, con un retorno de más 1.2 unidades. Los Ángeles tiene un récord de 4-11 en sus últimos 15 juegos en casa contra equipos perdedores, con una pérdida de menos 8.1 unidades. Juega a Chicago más 1.46. New York Yankees vs Seattle Mariners, predicción de la MLB, 17 de septiembre de 2024. Yankees en Mariners, Luis Gil abrirá para Nueva York. Gil tiene 26 aperturas en 2024 con una efectividad de 3.18 y un whip de 1.17. El derecho poncha al 27.5% y otorga 12.3% de bases por bolas. Los rodados están en 36.7% con 0.86 jonrones por 9 entradas. Bryan Woo abrirá para Seattle. Woo tiene 19 aperturas con una efectividad de 2.38 y un whip de 0.82. El derecho poncha al 20.3% con 2.5% de bases por bolas.
Los rodados están en 41.2% con 0.94 jonrones por 9 entradas. Hill tiene una efectividad de 3.13 en sus últimas 5 aperturas, pero con problemas de control. Wu ha permitido 2 carreras limpias o menos en 5 de sus últimas 6 aperturas. Ambos bullpens están en excelente forma. Seattle batea para 288 en sus últimos 7 juegos, mientras que los Yankees batean para 220. El récord del equipo detrás de Wu en casa es de 8-0, con un retorno de más 8 unidades. Juega a Seattle más 1-0-7. Houston Astros vs San Diego Padres, predicción de la MLB, 17 de septiembre de 2024. Astros en Padres, Hunter Brown abrirá para Houston. Brown ha hecho 29 apariciones en 2024 con una efectividad de 3.59 y un whip de 1.29. El derecho poncha al 25.3% y otorga 8.4% de bases por bolas. Los rodados están en 48.7% con 0.97 jonrones por 9 entradas. Michael King abrirá para San Diego. King ha aparecido en 29 juegos con una efectividad de 3.06 y un whip de 1.21. El derecho poncha al 28.1% y otorga 8.8% de bases por bolas. Los rodados están en 40.6% con 0.95 jonrones por 9 entradas. Brown ha permitido 2 carreras limpias o menos en 6 de sus últimas 7 apariciones. King ha permitido 2 carreras limpias o menos en 11 de 12 aperturas. Ambos bullpens han estado en buena forma en los últimos 10 juegos, y ambos equipos han estado bateando bien en sus últimos 7 juegos. El récord del equipo detrás de Brown en la carretera contra equipos ganadores es de 2-5, con una pérdida de menos 3.6 unidades. El equipo detrás de King en casa tiene un récord de 8-5. Los Astros tienen un récord de 6-15 en la carretera contra equipos que superan a sus oponentes por 0.5 carreras por juego o más, con una pérdida de menos 9.7 unidades. Juega a San Diego menos 109.